Bueno, buenas, a otro video. Esta idea surgió un poco al pasar, o sea, yo hoy, no sé si de tarde, medio que me surgió la idea mientras estaba leyendo, más que nada por las lecturas que estoy teniendo ahora. Yo estoy leyendo dos libros ahora que son, estoy leyendo El Quijote, el gran Don Quijote de la Mancha, ya voy a hablar de este libro, y estoy leyendo La Crítica de la Razón Pura, que ya lo dije en otro video, que es Armatoste. Quiero que consideren el hecho de que mi micrófono es mi mate, ¿no? Por las dudas, estoy subiendo esto como a las 9, 8 de la noche, grabando esto. Claramente no estoy tomando mate a esta hora porque si no estaría totalmente eléctrico. Más allá de que ya lo estoy porque tomé mate todo el día. Pero bueno, surgió porque estaba leyendo estos libros grandes y más o menos que me llegó a la conciencia el hecho de que ya estoy un poco instaurado como esta idea bueno, soy un lector que lee libros grandes, que libros aparatosos sobre todo, que es algo que no toda mi vida fui y que en realidad empecé bastante grande. Yo tengo muchos libros, o sea, tengo muchos ahí, tengo otra biblioteca allá, tengo otra allá, y tengo en general muchos libros, tengo, no sé, bueno, tengo otras en la mesa que no tienen nada que ver, no estos, sino los demás abajo. Tengo Ortega y Gasset acá, tengo más libros abajo, pero no siempre fui así, o sea, no siempre tuve el hábito de la lectura. Y en realidad medio que lo fui cosechando con el tiempo, más por admiración a las cosas que fui consumiendo que por haber leído algún libro o haber tomado algún consejo, que es en general lo que hace la gente, ¿no? O sea, yo podría acá recomendarte libros como Hábitos Atómicos o toda esa clase de libros que son por ahí más de autoayuda que yo no consumo y que por ende no tengo conocimiento. Pero mi realidad es que en realidad me fui haciendo con el paso. Y si bien me hubiera encantado decirme a mí mismo en el pasado las cosas que voy a decir ahora, es también un hecho que yo no escuché mucho sobre el asunto. Más bien me fui dando a la carrera y fui tropezando con mis propias lecturas. Porque sí, spoiler, yo abandoné muchos libros. Como tengo muchos acá, los abandoné. Y en general, bueno, lo tengo acá adelante. Y el Quijote también. Yo el Quijote lo empecé cuando tenía 16, 17. No sé qué se me pasó por la cabeza, porque además yo ya había dado el Quijote el año anterior. Pero en quinto de liceo dije, voy a leer el Quijote. Total, ahora estoy leyendo libros, voy a leerlo. Y no pasé de Los Molinos, que acá igual está bastante avanzado. Yo exactamente no sé del Quijote. Yo decidí, me estoy adelantando, pero decidí leer el Quijote sin ningún conocimiento del Quijote. Más allá de lo que uno da en el liceo, que es el conocimiento básico, ¿no? Quién es Dulcinea, quién es Sancho Panza, quién es Don Quijote, en qué lugar viven, La Mancha, los molinos. Digo, si bien no son cosas que yo rememoro todos los días, bien que cuando estaba leyendo los encontré en la lectura. Y dije, ok, estas cosas me las acuerdo. Pero lo que pasa después, que es lo que en general no estudias, porque vos tenés un programa a seguir, así como das el Quijote, das la Divina Comedia y un montón de otras cosas más. Claro, te encontrás con que el libro es realmente una maravilla. Por ahí a veces se pierde un poco porque como estás haciendo una selección y la selección al final es la totalidad de las cosas que conoces cuando estás en el liceo, cuando tenés 16, 17 años, no te das cuenta que dentro de esa selección hay cosas que son realmente poderosas. Quizás un poco por la edad, porque uno cuando tiene 16 años no está hecho para leer el Quijote. Vos podés leerlo, pero en cualquier caso sos alguien eventualmente avanzado a tu edad. Y quizás esta es una opinión polémica, pero para mí es completamente así. La verdad es que no es la norma. O sea, la gente que tiene esa edad no lee el Quijote, no anda leyendo el Quijote. Es más, encuentra un tedio leer el Quijote. Pero bueno, yo en algún momento fui un adolescente de 16 años que no leía grandes cosas. Entonces, ¿cómo logré cosechar este hábito de lectura? Porque así surgió. Yo estaba de tarde leyendo y dije, ok, soy alguien que lee. Y lee, o sea, se anima a leer estas cosas y las termina. Estos en particular no los termine nunca, pero seguramente los termine ahora. Este, ¿Cómo hago? ¿Cómo hice? ¿Cómo logré hacerlo? Y creo que tengo varios consejos, o por lo menos alguna idea de lo que en general me he armado a la marcha sobre con lo que considero que es la lectura en general y lo que debe ser la lectura. Y que esa idea es muy interesante para compartirla. No sé si porque valga la pena para alguien, pero por lo menos vale la pena para mí. Yo siempre, o sea, yo si bien dije que nunca, o sea, yo no fui de leer toda mi vida, sí que leí novelas juveniles. O sea, tenía, no un hábito ni en pedo, pero sí cada 6 meses leía un libro juvenil. Y como a los 15 años empecé a leer como más seriamente, hice un proceso hasta que a los 17 empecé a leer libros considerablemente. Que el primer libro que leí considerablemente, además de los que leí a los 15 años, que leí Narnia y leí los de Maze Runner. Leí Los Capitanes de la Arena, de Jorge Amado, que lo tengo abajo. Lo podría traer, pero ya empecé a grabar. este
Y fue a través de esa novela y a través de una segunda novela que fue El asesinato de Sócrates, que es una novela muy extensa, que me adentré en la lectura. Pero no fue hasta que leí esto que tengo acá, a los 19 años, que a mis 19 años no llegaba a 20 libros leídos, ¿eh? Por más que haya leído esas cosas, no. Que fue esto, que es, acá adentro hay dos novelas, están El jorobado de Notre Dame, que es el clásico de Víctor Hugo, y Los Miserables, que es su obra quizás más genial y es el libro de mi vida, porque si bien lo leí una vez sola, yo me pasé un año, más de un año leyendo esto. Pero fue cuando consagré esto, cuando terminé de leer esto, que dije por primera vez, ok, por fin soy un, ya está, soy un lector asiduo, se me voy a dedicar a esto para toda mi vida. Pero bueno, creo que hay dos cosas que yo consagro. Primero y principal es que a medida que uno va construyendo su existencia y la va basando, o por lo menos cuando uno tiene hobbies o hábitos, o va intentando construir un hábito, empieza no solamente a entrelazar la lectura en su vida, sino en su vida a la lectura, que es lo que hago yo. En definitiva, yo al final me dedico a esto. Entonces, la lectura no es que yo voy a hacer lectura, sino en definitiva la lectura ya viene hacia mí. Y naturalmente lo que te surgen son ansias. O sea, el gran problema creo de la lectura de la gente es que la gente quiere leer, quiere haber leído el libro, no quiere leer el libro. O sea, la gente quiere decir, sí, yo leí el Quijote, pero no quiere atravesar el proceso. Que es algo que le pasa a todo el mundo, porque a mí todavía me sigue pasando. O sea, si bien ven todos estos libros, yo todavía lucho contra ese impulso. Entonces, yo creo que la manera satisfactoria de considerarse lector es, de alguna manera, vencer ese impulso. Eso es lo que se llama construir un hábito. Lograr vencer ese impulso negativo, si se quiere, de conservación, de no tener que hacer un esfuerzo, que sucede con todas las cosas. Por eso podemos trasladar la palabra hábito a la lectura misma. Pero entonces, ¿cómo se consigue? ¿Cómo se llega a leer grandes obras si convivimos con todo esto? Y bueno, es parte del proceso, es entender las dos cosas. Es aprovecharse de ese ansia que uno tiene cuando está leyendo, y al mismo tiempo es aceptar que el sufrimiento es inherente a las cosas del hábito, en general al hábito. Es inherente que vas a sufrir, y es raro decirlo porque es de alguna manera sufrir entreteniéndote. O sea, ¿por qué en el momento que estás decidiendo entretenerte, por qué vas a sufrir? Pero es en general lo que pasa en una época donde estamos acostumbrados a tantos estímulos. Lo mismo sucede y está empezando a pasar con las películas. Son entretenimiento de 3 horas, no es como un libro. Esto te puede llevar 60 horas, quién sabe cuánto. A mí hoy me llevó 3 horas de leer esto y ayer otras 4. Bueno, no sé si tanto, pero antes de ayer y así sucesivamente. Y debo ir acumulando, no sé, 10 horas a la semana con esto. Y una película te lleva solamente 3 horas, pero bien que muchas veces sentimos el impulso de tomar el teléfono y decir, voy a scrollear mientras estoy viendo la película. Y sentimos que hay un poco de culpa, porque en el fondo sabemos que es no poder aguantar nuestros impulsos. Me pasa a mí. Yo tan lector como pretendo ser, pero al mismo tiempo sufro de estas cosas y siento esos impulsos y me pasan estas cosas. Entonces, lo que logré hacer a través de la lectura es batallar y ganar en esa batalla. Cuando uno logra interponerse tanto tiempo hacia la lectura, termina ganando, de alguna manera, o más bien, porque ganar no es terminar la batalla, no es que vas a dejar de tener las ganas de no leer. No, como dije, yo sigo teniendo las ganas de no leer, pero lo que sí pasa es que no te ganan. Les ganás tanto que al final ganás vos, terminás el libro. ¿Cómo se llega a eso? Esa es la gran pregunta, porque no es simplemente haciendo fuerza, porque al final si no lo que estás haciendo es sufrir. Bueno, yo creo que es combinar las dos cosas. Como dije al principio, uno cuando empieza a leer tiene esas ganas de haber leído el libro, pero es eso en el fondo lo que te impulsa también a leer, es lo que te impulsa a llevar la acción a cabo. Porque si bien vos querés tener por sí misma la idea de, bueno, yo ya leí este libro, sabés y sos consciente de que es un proceso y que por ende algo te lleva a terminar de cumplir ese deseo y que el proceso está ahí. El problema es que a veces el proceso se vuelve muy tedioso, pero es justamente la tediosidad la que la vas trabajando a través de este impulso. Yo sé que estoy siendo un poco abstracto, pero lo que quiero decir en realidad es que si tenés muchas ganas de leer un libro, aprovecha esas ganas para que te venzan el sufrimiento de aburrirte leyendo un libro. Lo segundo que quiero decir es que, si bien esto es completamente cierto, muchas veces la fórmula falla, porque nos encontramos con un libro de este tamaño. O sea, además piensen que acá estas ediciones son geniales, ¿no?
porque vienen ilustradas además, pero no dejan de... ¿Cómo hacer para dejar el micrófono acá? Ahí se escucha. Son largas, o sea, las páginas son muy largas. Y claro, Los Miserables tiene... El Quijote tiene 900, pero Los Miserables tiene más. Tiene 1250 más o menos. ¿Cómo haces para leer 1200 páginas? 1250 páginas. Porque también, tampoco la idea me parece es hacer lo que hice yo al final, que es leerlo en un año. Yo creo que nadie quiere empezar un libro y decir, bueno, lo voy a terminar en junio del año que viene. Y la verdad que no. Y lo mismo sucede, obviamente, con los libros de ficción, imagínate con los ensayos. Leer La crítica a la razón pura es un ejercicio casi imposible. Pero bueno, ¿cómo hay gente que puede? ¿Cómo hay gente que lo logra? Y bueno, yo lo que más empecé a hacer, primero es que, bueno, como dije, empecé a trabajar esta energía de querer terminar de leer el libro y la fui adaptando al propio hecho de leer. Pero fui haciendo eso con libros cortos, que quizás no solamente una buena manera de sentirte de sentir satisfacción, porque al final leer un libro corto es ya haber leído el libro en un proceso mucho más rápido, sino que además te sirve para mantener el envión de la lectura. Decís, ok, me siento productivo haciendo esto, lo puedo hacer, porque dicho y hecho, lo he hecho. Me sonó un poco contradictorio ahí. Por poner un ejemplo, justo lo tengo acá. Pero El orden del discurso de Michel Foucault es un libro difícil, pero son 70 páginas. Y miren esta letra, es enorme. Se lee rápido. Imagínate vos agarrar un libro de Foucault, leerlo en... Esto te puede llevar una semana. Y decir, terminé un libro de Foucault. Después uno ve si lo entiende o no lo entiende. Porque me parece que eso es un poco aparte. Primero, cuando uno ejercita el propio ejercicio, valga la redundancia, de la lectura, lo principal es leer. Yo entiendo que después lo que importa es haber entendido, pero cuando las reglas son muchas, y para leer tenés que haber entendido el libro, haber leído un libro difícil, haber leído un libro que te aporte algo, no, vayamos de a poco. Empecemos por un libro, sí, que sea fácil, principalmente ficción y que sea corto. Yo recomendaría La Metamorfosis de Kafka, que la tengo allá arriba y no voy a bajarla. Y una vez terminado un libro así, que son de 70 páginas, 80, 100, dependiendo de la edición, pero cada vez letra más grande, uno siente un envión. Bueno, mezclen las lecturas. Yo sé que es algo difícil, porque es un poco aceptar el hecho de que hay que hacer varias cosas a la vez. Y es un poco aceptar la propia modernidad que a veces cuesta. Porque es decir, ok, estoy haciendo una multitarea y sé que no voy a cumplir ninguna. Bueno, no. Justamente a veces está bueno concatenar una con la otra. Yo a medida que fui leyendo Los Miserables, que lo leí en un año, fui leyendo muchas otras cosas. Leí sobre mitología, creo que leí la Ilíada y la Odisea. No, la Odisea no, la Ilíada. Leí un montón de cosas que me fueron favoreciendo el hecho de en 5 o 6 días, porque yo lo leí en pandemia, entonces tenía mucho tiempo, terminar una lectura y volver a Los Miserables porque ya engancho. Porque ¿qué pasa si uno empieza por leer un libro así y no tiene un backup para ir llevándolo? Puede frustrarse. Y es horrible, porque una vez que vos te frustras en la lectura, perdón, volver para atrás y empezar un libro de nuevo es todavía más tedioso, todavía más difícil. Así que nada, esos son mis dos consejos. Yo así fui como me fui haciendo al final. Dándome cuenta que no podía con libros de tal magnitud, pero al mismo tiempo una ansia de leer. Sobre todo creo que si tuviera que ordenar, pero para decir algo que no he dicho hasta ahora, encuentren libros que los maravillen. Averigüen de algún libro que los maraville un montón. Yo leí estos libros, bueno, el Quijote lo estoy leyendo ahora. Tengo, bueno, un ejemplo bueno es Cien años de soledad. Yo leí mucho este libro, no solamente porque salió la serie en el mismo momento, sino porque mi padre no paraba de recomendarme este libro. Y me hizo toda una exégesis del libro, una recomendación sublime. Y cuando lo leí, la verdad es que las recomendaciones de mi padre, no quiero ser malo, pero yo siento que soy más lector que mi padre. Y busco cosas más rebuscadas. Pero cuando empecé a leer esto, no podía creer que me había perdido de esto. Lo mismo me pasó acá. No solamente porque no podía creer que me lo había perdido, que no había encontrado algo así, porque cuando empecé a leer esto era muy joven y no sabía de nada. Sino porque este libro era de mi abuelo. Y fue de alguna manera reencontrarme con él en el medio. Yo imaginé un montón de veces mientras lo leía, porque mi abuelo estaba enfermo en este momento, de que me estaba reencontrando con momentos de él del pasado que tuvo que leer esto. Me imaginaba a mi propio abuelo leyendo esto.
Y realmente no lo podía creer. Mi abuelo era muy lector, pero leer una obra magnánima como esta yo no lo veía tanto. Porque en general yo no vengo de una familia muy lectora. O sea, sí, pero no con un hábito como el que tengo yo, que yo leo todos los días. Em, Esa imagen me remantenía en la lectura. Y después, créanlo, ¿no? Uno ya está en el ejercicio. Uno ya está dado en ese momento. Y impresionantemente ya es como un acto mecánico. Que te vas satisfaciendo porque necesariamente el libro al final está hecho para atraparte. Está hecho para la trama, digo, te termina atrapando. Al final es como ver una película o lo que sea, o la vida misma contemplada, que es todo tiene un inicio, un desenlace y un final. Los propios libros están hechos de esa forma. Entonces yo creo que primero uno debería aceptar que convive con estas dos energías, la de que leer es tedioso y la que uno quiere simplemente leer el libro y no simplemente terminar el libro y no haberlo leído, y que combinarlas es una buena forma. Y segundo, que cuando uno se encuentre, sobre todo que cuando uno empieza a leer, empiece por cosas cortas y pequeñas. Y ahí es cuando uno empieza a generar un hábito, porque al final la satisfacción es casi tan inmediata como ver un reel o un TikTok. Bueno, no casi, pero cuando lees libros cortos y los terminas en 3 4 días, te das cuenta que la satisfacción para empezar, que la satisfacción es mayor que la de ver un TikTok porque es algo más progresivo. Y segundo, te das cuenta que puedes hacerlo rápido. No necesariamente tienes que esperar 10 meses para terminar un libro, sino que lo puedes hacer medianamente rápido. Eso es impresionante. Y bueno, además el propio hecho de que un libro significa de alguna manera conocimiento, es como sinónimos de muchas formas. Entonces es impresionante porque al final estás aprendiendo, que es lo más importante. Todos queremos sacar algo productivo de lo que hacemos. Y la lectura en el fondo es un poco eso. A ver, yo también amo a leer, pero siempre que estoy leyendo estoy tratando de rescatar algo del mundo que me rodea. Y bueno, para finalizar, una vez empezado a leer y ya he generado el hábito de la lectura a través de las novelas cortas y de cosas pequeñas, ir intercalándolas con cosas largas. No hacer saltos muy altos. Yo entiendo que muchas veces el primer principio que dije, que es el ansia de querer haber terminado un libro, nos hace saltar mucho. Y a mí me pasó, yo creo que quizás para el momento en que empecé a leer esto no estaba pronto. Acá hay 1200 páginas, como dije, como 3 veces. Y me hizo hacer que termine este libro mucho después y que lo abandone, que lo retome, que lo abandone. Pero ya al final de al principio me cautivó, después lo fui dejando y ya los últimos 3 meses no paré de leer esto y sin duda este es quizás el libro que más me cambió la vida. No solamente por lo que le pasa a Juan Valjean y toda su vida transitada, sino la propia época de Francia. Creo que además me hizo enamorarme de alguna manera de París. Víctor Hugo tiene eso, en la pobreza y en la miseria que hay. Bueno, la novela se llama Los Miserables por algo. Te hace enamorar muchísimo de lo que uno vive ahí. De lo que uno vive identificándose con eso, ¿no? No necesariamente porque yo le haya pasado tan mal como ellos, pero es la manera en que la describe, que por algo es un romántico. Él te involucra en la novela sin querer. Y bueno, después creo que como última instancia empezar a leer ensayos. Lo de los ensayos sí es más difícil, porque quizás uno no lee por simple placer acá, sino que está intentando aprender todo lo que dice. La verdad de la milanesa, relean. Porque si bien yo dije todas estas cosas, la lectura está hecha no sirve para nada. Leer no sirve para nada si no se relee. ¿Por qué? Porque la lectura al final es un ejercicio. Nosotros escribimos las cosas para no olvidarlas, pero porque es en la lectura y en la relectura de ellas que las volvemos a recordar. Las ponemos en papel para que estén en un lugar seguro nada más, y poder volver varias veces. Los libros de filosofía, como el de Kant, más precisamente este es uno de los más difíciles. Hubiera bajado cualquier otro, pero bueno, estoy leyendo este en este momento. Se llevan despacio, se llevan lento. Quizás es como dice un poco Nietzsche. Hay que, como las vacas, masticar. Y masticar y masticar y deglutir y llevar de un estómago a otro como las vacas en la filosofía e ir poco a poco. Pero eso yo creo que se acumula con el tiempo. Yo cuando tenía 19 años, si bien recién empezaba a leer, me metí en la facultad de filosofía. Y fue un poco decir, eh, capaz me estoy metiendo con cosas muy grandes para mí. El primer semestre ya estaba dando esto. Obviamente estaba dando unos capítulos de esto, no todo el libro. Pero estaba dando esto. Estaba dando Descartes. Y estaba dando, ya que estoy, además lo bajé a propósito, La República, de Aristóteles. Ay Dios, de Platón. Pero bueno,
también se hace un poco sobre la marcha. Yo estudié La República de Platón antes de leerla, estudié la Crítica de la Razón Pura antes de leerla. Bueno, corté porque fui interrumpido. Pero nada, ya estaba terminando igual. Me parece que como para cerrar la idea, la lectura es una aventura, me parece, ¿no? Sale con rima la cosa, pero quizás la mejor idea que les puedo dar es que al final no podés saber nada hasta que no te tiras a la pileta. Yo sé que sucede con todas las cosas del mundo al final, y es un consejo, como digo, aplica para todo, pero está bueno picotear, encontrar, agarrar en tu casa, debe haber alguna biblioteca, uno o dos libros, si no en internet, fíjate qué es lo que más se lee, qué es lo que la gente más lee, busca algún PDF, en el teléfono siempre hay, si no, bueno, en última instancia agarra y caminá a alguna biblioteca, va a haber alguna biblioteca cerca, y encontrá, y lo que vayas buscando va a ir, lo que vayas viendo, tu propia búsqueda va a ir encontrando cosas. Y ahí te vas a ir definiendo vos como lector, como lectora, lo que quieras encontrar. Y eso al final, como me pasó a mí, te va sirviendo como consejo para leer. Porque al final es un poquito eso. Es ir encontrando las cosas que nos gustan y es ir acoplándolas. A mí hay un montón de libros que no me gustan. Y sin embargo la idea es siempre, bueno, tratar de leer todo y leer lo que más se pueda. Pero bueno, como digo siempre, si ya estás acá es un milagro. La verdad, muchísimas gracias. Espero en algún momento volver a tener, yo creo que para junio voy a hacer de nuevo una revisión de los libros que leí. Quiero no ser muy repetitivo, pero está bueno. No sé, a mí me interesa por lo menos ver lo que los demás leen, así que lo voy a compartir. Y sobre todo voy a compartir un poquito lo que voy haciendo con esto y sobre todo con la crítica a la razón pura. Ya sé que tengo otros videos por seguir, como el de Roland Barthes, pero bueno, nada, como decía, si ya estás acá es un milagro y claramente gracias por tu tiempo.